Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, y te oigo de muy buen humor. Acá me da mucho gusto, siempre estás de buen humor. Sí, oye, pero pues ahora sí. te oigo un retintín de alegría mayor. Sí, pues mira, hoy es viernes. El lunes México le va a ganar a Brasil. ¡Vámonos! Y nos vamos al Mundial, cara. De plano. Ahí sí te vas a mudar. De plano. Ahí sí. Bueno, pues mira, va a ser un fin de semana, yo creo que de muchas novedades, porque no porque creo que vaya a haber una sorpresa en las elecciones, como espero que lo haya en el juego de Brasil, como tú dices, pero lo que sí creo que va a ser una novedad, y no sé si estamos todo lo claros que hay que estar en relación con esto, es que esta elección del domingo, Joaquín, sí va a traer un cambio muy largo que ya podemos anticipar desde ahora con toda claridad para el sistema de partidos en México, ¿no? Realmente va a ser un cambio cuyas consecuencias no podemos medir bien todavía, porque de ese tamaño es el cambio, y la verdad es un cambio que va a repercutir en demasiados frentes, y por tanto no podemos saber, pero sí sabemos que va a aparecer en México en estas elecciones un nuevo partido mayoritario que no existía. Así es. Que es Morena. No porque Morena esté hecha de políticos que no existían o que son recién venidos a la política, más bien al contrario, está llena de muchos políticos que han tenido ya una vida política, pero sí es un partido completamente diferente, es un partido, como dicen, un partido en movimiento, es un partido que está muy poco estructurado formalmente en su organización interna, que ha crecido enormemente en este año, te diría yo, desde luego en los últimos dos, y que va a aparecer como el partido mayoritario. Eso naturalmente va a poner en una situación muy distinta relativa al PAN, a los partidos que hasta ahora fueron los partidos claves, los partidos insignias de la democracia mexicana, que eran pues el PRD, el PAN y el PRI. Sí. Estos partidos, después de esta elección, van a quedar en una posición relativa muy distinta de la que han tenido hasta ahora. Muy disminuido, pienso yo, el PRD, muy disminuido el PRI, disminuido y dividido el PAN, y frente a un partido mayoritario que está al alza y probablemente va a seguir al alza. Entonces, este reacomodo, solo este reacomodo, Joaquín, en el Congreso, en los equilibrios territoriales, en los estados, etcétera, implica un cambio mayúsculo, tanto que yo diría que este domingo, Joaquín, va a terminar la primera época de la democracia mexicana y empieza la segunda. Podemos empezar a pensar en la democracia mexicana que empezó en el año 2000, que termina este domingo con esta elección, y ahora lo que nos queda ver hacia adelante es cómo va a ser realmente esta segunda época de la democracia mexicana, porque yo creo que pese a todos los augurios que se hacen, seguirá siendo una democracia, aunque veamos y oigamos del partido mayoritario y en su líder cosas que no son muy amigables con la pluralidad. Me parece que de cualquier manera la pluralidad mexicana va a seguir siendo el rasgo fundamental de nuestra vida política y de nuestra vida democrática. Ahora, ¿cómo se van a acomodar? ¿Quién se va a aliar con quién? ¿Cuáles van a ser los perfiles, las causas, las identidades ideológicas de este nuevo sistema de partidos? Eso sí es lo que vamos a empezar a ver a partir de este domingo. Pero este domingo empieza una nueva época de la democracia mexicana. No tengo duda, yo he insistido en que, Héctor, en que no se va a elegir solo un presidente, se va a elegir un modelo, no se va a elegir un presidente para 6 años, se va a elegir un modelo, una vía de país que va a ser por generaciones, o afectar a generaciones, o beneficiar a generaciones. Pero ese modelo de país va a ser parte de la negociación y de la competencia democrática que sigue a esta elección, porque nadie está, digamos, hasta donde van las cifras hoy,
nadie está otorgándole un poder absoluto al ganador. Se le está otorgando un poder que no se le había otorgado antes a ningún ganador de la democracia, pero no es un poder absoluto. La oposición va a conservar probablemente la mayoría en el Congreso, y el problema con esa oposición, aquí como nos consta a ti y a mí, sí, es que queda muy zarandeada después de esta elección. Tanto el PRI como el PAN y como los otros partidos, pues quedan obligados, ahora sí que como se dice cursi, pero precisamente tienen que refundarse un poco, ¿no, Joaquín? Sí, mira, y de los tres, yo creo que el que lo tiene más difícil no es el PRI, la tiene más difícil primero, yo diría que el PAN y después el PRD. El PRI sigue siendo lo que es en estas elecciones, lo que ha sido, pero el PAN se rompió y el PRD se vació. Sí. Ahora, el PRI tiene este problema que probablemente no tiene el PAN, que es que va a ser la tentación de acercarse a Morena y volverse un partido en el poder subordinado, digamos. El ADN del PRI es que le gusta el poder, y lo ha tenido durante muchos años en México, y es posible que veamos a un PRI que esté abierto a una negociación política más fácil con Morena que con el PAN, porque las relaciones del PRI y el PAN, yo creo que a partir de esta elección quedaron peor que nunca, ¿no? Así es, sí, eso sí, sin duda. Yo veo más cercano a esta mayoría que mencionas, al PRD. Pues sí. O a lo que quede del PRD. Naturalmente, porque lo que ha sucedido, pues ese partido que está vaciado, como tú dices, se vació hacia Morena. Sí. Entonces no sería en absoluto extraño que lo que queda del PRD también se vacíe hacia Morena. Me parece base interesante e importante que se vaciara el PRI, que el PRI fuese, digamos, un buen aliado político de Morena en esta nueva época de la democracia mexicana, porque ahí sí podríamos tener un gobierno en la nueva democracia mexicana muy dominante en la elección del Ejecutivo y muy dominante también en las fuerzas en el Congreso, y eso sí sería una gran novedad, aunque para los que tenemos la edad adecuada también sería como un gran regreso, ¿no?, a épocas en que esto sucedía en nuestro país, pues cada sexenio. Sí, pero sí, por supuesto, pero yo a diferencia de ti, yo soy partidario de que un presidente, yo sé que tú hablas y has insistido en el tema de la gobernabilidad, en que un presidente no tenga mayoría absoluta en el Congreso. Mira, a mí me parece que los gobiernos deben de poder gobernar, y solo pueden gobernar en una democracia y tienen mayoría. Eso los hace más poderosos, pero también los hace más responsables. Bueno, eso es un deseo, esto último. No, los hace más responsables porque son ellos los que toman las decisiones y ellos los que cargan con las consecuencias de las decisiones. Mientras que nosotros lo que hemos tenido son gobiernos divididos en donde nadie es responsable al final. Bueno, acaba siendo responsable el presidente, pero realmente el proceso político no te marca en nuestra democracia la responsabilidad de los actores políticos, sino que pues las cosas suceden un poco porque se equivoca el presidente, y no es así. Las cosas suceden en nuestra democracia porque las acepta el Congreso, porque las acepta la Suprema Corte, porque hay una cierta anuencia a esas cosas en los medios, pero el hecho de que hayamos tenido puros gobiernos divididos hace que en el fondo no puedes responsabilizar digamos a los partidos que están en el Congreso, y acabas culpando, yo creo que exageradamente, a los presidentes, como si los presidentes fuesen los presidentes todopoderosos de antes. No lo han sido, la verdad es que han sido presidentes cada vez más débiles, ¿no? Sí, pero el punto es que el presidente es el único de los poderes que tiene cara y el único poder que se deposita en una persona. Sí. Cuando hablan de, una vez me dijo Fox, no, que el Congreso asuma su responsabilidad, que pague su costo. Digo, el Congreso no paga ningún costo. Ese es el punto, que no paga ningún costo. Sí. Pero en la democracia es un gobierno de tres poderes. Sí. Sí. Tiene que pagar los tres, y aquí nada más paga ni siquiera el Poder Ejecutivo, porque los secretarios de Estado tampoco son responsables
secretarios al final los paga el presidente. Bueno, pues ese puesto es el que quisieron, es el que tuvieron, con todos los privilegios también, pues estas son las desventajas y ahora pues a pagar, ¿no? Pues vamos a ver, querido Héctor, ya cuando hablemos el próximo viernes habrán pasado muchas cosas para no romper ninguna norma de la veda. Tendremos muy claro, eso sí, Joaquín, cómo se asienta el primer tablero de ajedrez de la segunda época de la democracia mexicana. Bien, pues me gustó eso último que dijiste. Lo voy a hacer mío. Un abrazo. Gracias, querido Héctor. El doctor Héctor Aguilar Camil, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo.